El tema de hoy, la responsabilidad civil contractual. ¿Cuál es el concepto de la responsabilidad civil contractual? Los doctrinantes, en su mayoría, nos dicen o nos definen la responsabilidad contractual como aquella del incumplimiento de un contrato. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que cuando existe responsabilidad contractual, simplemente basta que haya un vínculo jurídico. Esa providencia de la Corte es clara, ya no en determinar que es el incumplimiento del contrato, sino que con la existencia de un vínculo jurídico es suficiente para determinar en un momento dado la responsabilidad civil contractual. La responsabilidad civil contractual se puede dar en 3 eventos. Primero, la persona no cumple el contrato. Segundo, la persona lo cumple defectuosamente. Y tercero, la persona lo cumple tardíamente. El caso, por ejemplo, una persona va a construir una casa o va a pintar una casa y no pinta la casa, no cumple el contrato. En el segundo evento lo cumple, pero la casa la tenía que entregar el 20 de mayo y la entrega el 20 de agosto. O lo cumple defectuosamente, la pintura era una pintura mate y la pinta con un color brillante. Ahí tenemos pues los 3 eventos de la responsabilidad civil contractual. En la responsabilidad civil contractual se analiza un elemento que se denomina la graduación de las culpas o la culpa tripartita. Esto de la culpa tripartita es esencialmente, única y exclusivamente para la responsabilidad civil contractual. Trata el artículo 1604 del Código Civil en cuanto nos dice que si el contrato beneficia a las partes, si el contrato beneficia al acreedor o si el contrato beneficia al acreedor, pues habrá una responsabilidad de una culpa lata, grave o levísima. Hay muchos tratadistas también que atacan inmisericordiamente este artículo. Sin embargo, este artículo pasó por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le dio vía libre. Por lo tanto, al juez, al interpretar un contrato, necesariamente tiene que recurrir a estos elementos o a este artículo 1604 del Código Civil en que nos habla en la graduación de las culpas o la culpa tripartita. Este mismo artículo nos prevé lo que se ha determinado las cláusulas exonerativas o limitativas de responsabilidad. La jurisprudencia ha permitido que se determinen o que se realicen cláusulas que exoneren, rebajen o limiten la responsabilidad civil contractual. Sin embargo, la Corte o la jurisprudencia ha dicho que debe tener algunas características especiales para poder tener validez esas cláusulas. ¿Cuáles son las condiciones que se dan para que las cláusulas exonerativas o limitativas de responsabilidad sean válidas? ¿Qué ha dicho la jurisprudencia sobre esto? Primero, nos ha dicho que debe tener en cuenta el artículo 15 del Código Civil. Segundo, que debe tener en cuenta también el artículo 16 del Código Civil. Es decir, en el 1, que este derecho se pueda renunciar, sea renunciable y permita ser renunciable. Es el caso, por ejemplo, de un contrato laboral en donde usted puede pactar, donde usted vaya a pactar que no le va a pagar cesantías. La ley no le permite. Esas cláusulas no se puede hacer. La ley no la permite. Por lo tanto, ese derecho no es renunciable. El otro, que no afecte las buenas costumbres, el artículo 16. Otro de los aspectos es que esas cláusulas sean discutidas y analizadas por las partes, porque si esas cláusulas no son discutidas y analizadas por la parte, pues vamos a tener, o el juez va a tener que hacer una interpretación y a esas cláusulas les va a restar como la fuerza de lo que tiene realmente el contrato, que el contrato dicen que es ley para las partes. Entonces, en esas condiciones, esas cláusulas van a tener una disminución en su interpretación a favor de la parte menos dominante. Entonces, una parte dominante, ustedes saben que en los contratos puede haber una parte dominante que imponga sus cláusulas, pero a la hora de la interpretación judicial, pues esa interpretación se tiene que hacer teniendo en cuenta esa misma posición dominante. Otro de los aspectos que debe tener en cuenta cuando usted haga o revise un tema de responsabilidad civil contractual es si el contrato es civil o el contrato es mercantil. Nuestra legislación tiene 2 códigos, un código civil y un código del comercio, que son bien diferenciados en muchas partes. Por lo tanto, usted debe mirar si qué legislación es aplicable al contrato, si la legislación mercantil o la legislación civil. Y tienen sus diferencias, por ejemplo, en los intereses. Unos son los intereses civiles y otros son los intereses comerciales.
Los intereses civiles son el 6% anual, están pactados en eso, mientras que los intereses comerciales se tasan de acuerdo a una certificación de la tasa que da la superintendencia o la que da la superintendencia bancaria, las tasas de interés fijadas por el Banco de la República. Son completamente diferentes. Igualmente, en la interpretación del contrato, la Corte ha dicho que una manera de la interpretación del contrato en el artículo 1618 siguientes del Código Civil y otra la interpretación del contrato mercantil teniendo en cuenta el artículo 822, 871 y 835 del Código del Comercio. Otro de las diferencias que hay es en las arras. Se ha dicho jurisprudencialmente que unas son las arras civiles y otras son las arras mercantiles. Mientras que en las arras civiles hay arras de retractación, arras de confirmación y arras de retractación penales, solamente esas tres tipos de arras se dan en el Código Civil, al paso en que en el Código del Comercio solamente se da un solo tipo de arras, el arras de retractación. Eso ha dicho la Corte. Otro de los aspectos diferenciales del contrato civil y del contrato mercantil es la cláusula penal. Una cosa es la cláusula penal en el Código Civil y otra diferente la cláusula penal en el Código del Comercio. Mientras que en el Código Civil usted puede perfectamente pactar una cláusula por el duplo del valor de la obligación principal, en el Código del Comercio solamente lo puede pactar, es decir, no la puede hacer sino por el doble nomás. Es decir, me explico, si usted tiene una obligación de 100 millones de pesos, en civil puede pactar una cláusula de 200 millones, pero si tiene una en el derecho, si el acto es mercantil, en el derecho comercial solamente le permite pactar una cláusula por 100 millones de pesos. Otra de las diferencias es el riesgo de la cosa. El riesgo de la cosa en el derecho civil lo asume el comprador, en términos generales. Todo lo que estoy hablando es en términos generales para llamar la atención qué es lo que se examina en un contrato a la hora del incumplimiento del contrato, a la hora de revisar un contrato. Y en cambio, en la pérdida de la cosa, el riesgo de la cosa que se pierde en el derecho comercial le corresponde al vendedor. El vendedor tiene pues una teoría mucho más moderna que el Código Civil. También tenemos que examinar si esas obligaciones son de medio o de resultado. Si esas obligaciones son de medio o de resultado. Si son de medio, pues es de naturaleza una responsabilidad subjetiva, al paso que si son de resultado, su naturaleza se ha dicho siempre que es de responsabilidad objetiva. Es el caso de las cirugías estéticas. En las cirugías estéticas la responsabilidad es objetiva. A mí no me importa sino demostrar que este señor hizo una cirugía, esa cirugía hizo un daño y que esa cirugía la hizo en las condiciones que no se pactaron. Y en el derecho, en cambio, en la responsabilidad subjetiva, en las obligaciones de medio, que son las que tienen los abogados o las que tienen los médicos, siempre pero tratamientos quirúrgicos, nunca en tratamientos estéticos. Otra de las obligaciones en el contrato son las obligaciones de garantía y de información. La Corte ha dicho que esas obligaciones de garantía e información están implícitas en todos los contratos. No hay que pactarlas, ha dicho la Corte. Entonces, hay que revisar ese tema muy bien en los contratos para efectos de no caer de pronto en errores respecto a las cláusulas de información y garantía. Otro de los conceptos es el concepto de lesión enorme. El concepto de lesión enorme hoy tiene una importancia vital, por cuanto la ley de financiamiento prohibió que usted cuando compra o vende un inmueble tiene que aseverar bajo la gravedad del juramento que ese inmueble se compró por el valor comercial y lo tiene que hacer bajo la gravedad del juramento. Esa gravedad del juramento implica que si usted hace una venta por debajo de ese valor comercial o como se usaba anteriormente por el avalúo catastral, puede estar corriendo en riesgos de haber infringido la ley penal. Otra de las figuras jurídicas que se ven en los contratos son los pactos, por ejemplo el pacto de reserva de dominio, el pacto comisorio, el pacto dispensei, el pacto de retroaventa, el pacto de recompra, el pacto comisorio calificado, que se pueden dar en los contratos, tanto con los contratos civiles como en los contratos mercantiles. Otra figura que respecto de los contratos que vale la pena también observar es el coligamiento contractual según la Corte Suprema de Justicia. En este coligamiento de contratos son una serie de contratos que se unen y que están unidos entre sí
es decir, no se pueden separar de ellos. Es el caso, por ejemplo, de una persona que solicita un crédito a una institución financiera. Entonces el primer contrato será un mutuo, el segundo contrato será la compraventa de la vivienda, para una compra de vivienda, y el tercer contrato será la hipoteca para garantizar el dinero que esa entidad financiera le prestó para la compra de vivienda. Aquí tenemos 3 contratos que son ligados entre sí. Esta figura es la que la Corte ha denominado coligamiento contractual. Con estos videos que hemos publicado sobre responsabilidad civil, precontractual, extracontractual y contractual, terminamos pues los episodios de la responsabilidad civil en Colombia y se da inicio entonces a la responsabilidad patrimonial del Estado. Un compañero y yo hemos publicado estos libros sobre la función pública. Este primero trata de la función pública, este trata sobre el retiro de la función pública y este otro trata sobre el ingreso de la función pública. Las personas que quieran adquirirlo pueden llamar a este teléfono celular donde les darán información sobre los mismos textos. Muchas gracias, espero que compartan y dejen sus comentarios. Hasta la próxima.